Bajo el manto de una tarde que se desvanecía entre los pliegues de las montañas, el aire en las tierras de Europa se sentía impregnado de un misterio antiguo, un aroma a musgo, piedra húmeda y secretos largamente guardados. En lo alto, donde las nubes parecen rozar las crestas de granito, se encontraba una gruta que servía de refugio a uno de los hombres más sabios de su tiempo. El ambiente era de una serenidad casi sagrada, interrumpida solo por el susurro del viento y el eco de voces que exploraban los límites de la comprensión humana. Allí, en ese rincón apartado del bullicio del mundo, tres figuras se hallaban inmersas en una conversación que desafiaba las fronteras del tiempo y el espacio. El joven viajero, cuya presencia irradiaba una calma inusual para su edad, escuchaba con atención profunda, mientras su compañero, un hombre de negocios de espíritu noble, observaba con admiración al anciano que tenían frente a ellos. El anciano, un druida de cabellos blancos como la espuma del mar y ojos que parecían haber visto el nacimiento de las estrellas, se disponía a revelar los tesoros de sus travesías por tierras lejanas. No era un relato cualquiera, era la crónica de un viaje al corazón de la sabiduría oriental, un testimonio que buscaba tender puentes entre lo conocido y lo insondable. El druida, a quien llamaban Mordon, comenzó a hablar de una tierra mítica, un lugar donde el espíritu y la materia danzaban en una armonía que los pueblos occidentales apenas lograban vislumbrar. La atmósfera en la gruta se volvió densa, cargada de una expectativa eléctrica, como si las paredes mismas de piedra estuvieran ansiosas por absorber cada palabra. El joven, con la mirada fija en el suelo y una leve sonrisa que apenas dibujaba sus labios, sabía que lo que estaba a punto de escuchar no solo ampliaría su visión del mundo, sino que resonaría con la misión que ya comenzaba a latir con fuerza en su propio pecho. El relato de Mordon no era solo una descripción de paisajes y costumbres, sino una invitación a explorar las profundidades del ser, un viaje hacia una verdad que trascendía las religiones y las leyes de los hombres. El aire parecía detenerse, el tiempo se suspendía en aquel refugio de montaña, mientras la primera revelación sobre una tierra llamada Bearata comenzaba a emerger de los labios del sabio, dejando en el aire una pregunta silenciosa sobre el destino de aquellos que buscan la luz en medio de las sombras de la ignorancia humana. Mordon comenzó su relato transportando a sus oyentes a la majestuosa ciudad de Alejandría, en la tierra de los faraones, un faro de conocimiento que en aquel entonces intentaba preservar los fragmentos de la historia de la humanidad. El anciano recordó, con una mezcla de nostalgia y dolor, cómo se unió a una delegación de estudiosos que buscaban seguir las huellas dejadas por las tropas de Alejandro Magno. El camino hacia el oriente no fue sencillo. Fue una travesía marcada por el rigor del clima, la incertidumbre de los senderos desconocidos y la constante amenaza de los conflictos que asolaban las regiones intermedias. Sin embargo, el impulso por alcanzar las tierras benditas del gran Asoka era más fuerte que cualquier obstáculo físico. El druida explicó que gran parte del conocimiento guardado en las bibliotecas de Alejandría había sido destruido de manera criminal, llevándose consigo la vida de preciosos guardianes de los misterios del pasado, lo que hacía que su búsqueda personal de fuentes vivas de sabiduría fuera aún más urgente. Al llegar finalmente a la tierra de Bearata, hoy conocida en contextos amplios como parte del continente asiático, Mordon se encontró con una realidad que superaba sus expectativas más audaces. No se trataba solo de un cambio geográfico, sino de una inmersión en un paisaje temático donde lo sagrado era el aire mismo que se respiraba. Allí, la continuidad del plano espiritual se manifestaba sin interrupciones, algo que el druida no había encontrado en ninguna otra parte del mundo. Describió una estructura social y espiritual donde la búsqueda de la verdad no era un esfuerzo aislado,
sino una labor colectiva sostenida a lo largo de lecciones. El anciano miraba fijamente al joven viajero, tratando de discernir si éste ya poseía algún conocimiento previo sobre tales maravillas. La tensión narrativa crecía mientras Mordón preparaba el terreno para explicar por qué aquella tierra representaba un objetivo crucial en su búsqueda de sentido. No era simplemente un lugar de sacerdotes y templos, sino el escenario de una de las linajes más puras que la humanidad hubiera visto jamás. Un linaje que, según las palabras del sabio, había logrado lo que muchos consideraban imposible: mantener una conciencia precisa de su origen y misión a través de incontables nacimientos. La revelación de Mordón sugería que existía un diseño superior, un plan que se ejecutaba con precisión quirúrgica en aquel rincón del mundo, y que guardaba una relación secreta con la propia naturaleza del joven que lo escuchaba, planteando la duda de si los secretos de Bearata eran, en realidad, el espejo de lo que el joven estaba destinado a manifestar. El druida se adentró en la descripción de los brahmanes, a quienes identificó como la clase sacerdotal predominante en aquellas tierras, aunque aclaró que no eran los únicos que custodiaban el fuego sagrado de la revelación. En Bearata, el nacimiento de emisarios del Alto era un proceso continuo y consciente. Cada uno de ellos llegaba al mundo con la claridad absoluta de quienes eran, bajo una perspectiva de conciencia expandida. Mordón enfatizó que la misión de estos seres era preservar y realimentar una revelación sagrada que había sido fecundada en un pasado tan remoto que la memoria común de los hombres ya la había olvidado. Dirigiéndose directamente al joven viajero, el anciano le sugirió que, si él era quien él pensaba, seguramente lo aguardaban en aquellas tierras lejanas, pues allí estaban sembradas las enseñanzas sobre cómo un ser humano puede, en una sola existencia, emancipar su conciencia. El concepto central que Mordón introdujo fue la soberanía espiritual sobre el modo terrenal de pensar, una idea que provocó una reacción inmediata en José de Arimatea, el compañero de viaje del joven. José, un hombre práctico pero de corazón abierto, no pudo evitar interrumpir al druida con preguntas que reflejaban la angustia existencial del hombre común. ¿Cómo es posible saber cosas que no pertenecen a esta realidad cotidiana? ¿Cómo puede un hombre conocerse a sí mismo más allá de lo que piensa habitualmente? ¿Cómo se produce esa transformación de lo humano en algo superior? La tensión entre la sabiduría mística de Mordón y el pragmatismo reflexivo de José creó un espacio de diálogo vibrante. El conflicto no era de oposición, sino de grados de percepción. Mordón sonreía ante la inquietud de su amigo, reconociendo en sus preguntas el primer paso hacia el despertar. La respuesta del druida fue tan simple como profunda. Se trataba de sublimar el modo de pensar común, de aprender a hacer que la naturaleza terrena duerma incluso cuando se está despierto. El anciano comenzó a detallar un proceso en el que los impulsos más nobles, aquellos que surgen de lo más profundo del ser, deben prevalecer sobre las emociones y pensamientos del cotidiano. Este era el inicio de un camino de subordinación de la naturaleza animal a la supremacía de la naturaleza espiritual. Un concepto que desafiaba la estructura mental de cualquier habitante de aquel tiempo. El pequeño desarrollo que cerró esta parte fue la mención de una disciplina específica que involucraba el control de la respiración como base de la soberanía sobre las emociones, señalando que la historia no solo se trataba de ideas, sino de una práctica transformadora que el joven viajero parecía ya comprender intuitivamente. A medida que la conversación avanzaba, Mordón profundizó en la técnica de la trascendencia, utilizando una metáfora que resonaría para siempre en la mente de sus oyentes: la flor de loto. Explicó que la atención humana es el foco creador. Si ésta se concentra en la búsqueda interna,
la parte escondida de cada ser desabrochará de manera natural, tal como la loto florece impecable en medio del pantano. El druida describió la condición humana como un charco difícil, un lodo de pasiones y limitaciones, pero que, paradójicamente, es el camino maravilloso necesario para la unión con lo que él llamaba el Padre. La tensión se elevó cuando Mordón admitió, con una sombra de melancolía, que su propio pueblo, los celtas, había fallado en este proceso. Aunque entre los druidas existía un linaje que había construido un cuerpo de conocimientos misteriosos, estos no eran más que rayos de una luz que aún no se hacía visible para todos. El anciano confesó que los druidas habían fallado en la forma, en el contenido y en la estrategia, incapaces de expresar esa luz con la pureza necesaria. En contraste, en la tierra de Bearata, el proceso estaba en pleno curso y activo, blindado contra las fuerzas que buscan la oscuridad. Mordón reveló que su objetivo frustrado había sido traer chispas de esa luz oriental para reactivar el alma de su propio pueblo. Pero las circunstancias geopolíticas, con la dominación creciente de Roma y los conflictos entre tribus, hacían que la retomada de esas revelaciones fuera casi imposible en Europa. Fue en este punto donde el druida planteó una visión aún más amplia: la existencia de tres grandes estilos de trabajo redentor en el mundo. El primero era el linaje sacerdotal de los patriarcas del pueblo del joven viajero, centrado en la disciplina y la fuerza de la ley. El segundo era el de los brahmanes de Bearata, impulsado por la unión divina como combustible transformador. Y el tercero era un linaje que ya se había intentado sembrar en el pasado, pero que no había encontrado la aceptación necesaria debido a la ineficacia de los misioneros o la cerrazón de los humanos. Con una seriedad que heló el aire de la gruta, Mordón miró directamente a los ojos del joven y le lanzó el desafío supremo. Le preguntó si su venida al mundo tenía algo que ver con este tercer linaje, elevando las apuestas emocionales y conceptuales de la narrativa a un nivel cósmico. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, el joven viajero rompió su mutismo. Sus palabras fluyeron con una suavidad que contrastaba con la magnitud de sus conceptos. Afirmó que, en cierto sentido, su misión era sembrar la más lenta de las revoluciones, pero también la única capaz de edificar cimientos sólidos tanto para los seguidores de las leyes antiguas como para aquellos que caminaban en la ignorancia. La esencia de su propuesta era la doctrina del yugo suave, el acto de dar sin esperar nada a cambio y de actuar en alineación absoluta con uno mismo. El joven describió una postura amorosa como el factor de edificación más perenne para lo que él llamaba el reino de su padre. Sin embargo, con una humildad que conmovió a los presentes, reconoció que él mismo, en su forma humana, todavía buscaba construir un mejor entendimiento sobre sí mismo y sobre la realidad circundante. La atmósfera se cargó de una textura emocional profunda cuando José de Arimatea, confundido por la terminología, preguntó a qué padre se refería exactamente. El joven, con una sonrisa discreta, explicó que existían dos padres que velaban por la tierra. Por un lado, estaba el Padre Celestial, lo incognoscible, la fuente de amor puro que se expresaba a través de la administración de muchos otros padres creadores. Estos últimos eran los encargados de gestionar los mundos y las moradas de los seres en evolución. De este modo, el joven clarificó que el reino de amor pertenecía al Padre Amantísimo, pero se manifestaba en el modo de vida de los seres bajo la tutela de los padres creadores a medida que éstos despertaban a su verdadera naturaleza. La tierra, según su visión, era una morada administrada por el Padre de los humanos, y todos sus habitantes eran seres atraídos inevitablemente por el amor del Padre Celestial. La metáfora de la atracción era poderosa. Los seres humanos podían dificultar esa atracción o dejarse llevar por ella con la confianza de un niño.
El joven estaba delineando una cosmogonía donde la autoridad y la disciplina de las antiguas leyes eran solo una etapa preparatoria para un despertar mucho más profundo, uno que no dependía de la imposición externa, sino de una arquitectura interna de unión con lo divino. Este momento de la conversación marcó un cambio de tono, pasando de la descripción de tradiciones externas a la revelación de un plan de redención personal y colectiva que desafiaba cualquier estructura religiosa previamente conocida por los hombres de aquella época. La complejidad del diálogo se intensificó cuando el joven viajero abordó la figura de la deidad tutelar de su propio pueblo. Explicó que el Dios que muchos conocían como el Señor de Israel estaba trabajando para que un reino aún mayor pudiera, algún día, envolver no solo este mundo, sino otros muchos que existen en la inmensidad del cosmos. José de Arimatea, asombrado, intentaba procesar la idea de que su divinidad nacional fuera, en realidad, un administrador dentro de una jerarquía mucho más vasta. El joven continuó argumentando que la disciplina que este Dios había intentado enseñar a lo largo de los siglos no había sido suficiente para despertar la percepción más profunda en el ser humano. Apenas se había logrado educar la expresión más grosera de la humanidad. Por esta razón, estrategias adicionales del alto eran necesarias para ayudar en la arquitectura de la redención de las conciencias. En este punto, el joven mencionó que la misión que Mordón había observado en Bearata era precisamente una de esas estrategias de apoyo al trabajo del administrador local. Identificó a los personajes de esa tierra oriental como grandes figuras tanto a los ojos del Dios local como del Padre Amantísimo. El joven reveló un conocimiento sorprendente sobre las figuras de esa tradición lejana, mencionando a aquel a quien llamaban el Señor Krishna como el principal cimiento de ese linaje. Esta mención provocó un estallido de curiosidad en José. ¿Cómo podía un joven que nunca había salido de su región conocer a una figura tan remota y específica? El joven respondió con sencillez, atribuyendo su conocimiento a los relatos de su tío, quien a su vez los había escuchado de un sabio versado en las escrituras orientales durante una caravana. Esta explicación, aunque mundana, dejó entrever que la información espiritual fluía por canales invisibles, conectando mentes dispuestas a través de las distancias más vastas. El desafío aquí era la aceptación de una realidad plural y colaborativa en el ámbito espiritual, algo que chocaba con el exclusivismo religioso de la época. Mordón observaba al joven con una mezcla de respeto y revelación, dándose cuenta de que el muchacho no solo entendía los misterios que él mismo había ido a buscar tan lejos, sino que los integraba en una síntesis superior. La tensión no resuelta radicaba en la inmensidad de la tarea que el joven tenía por delante: sembrar el amor en un mundo acostumbrado al temor y a la obediencia ciega, una misión que parecía destinada a enfrentarse con las estructuras de poder más arraigadas de la tierra. El ambiente en la gruta se volvió aún más íntimo mientras el sol descendía, proyectando sombras alargadas que daban a las figuras un aire casi etéreo. José de Arimatea, conmovido por la profundidad de lo que escuchaba, prometió al joven que algún día viajarían juntos a esas tierras de misterio en el oriente, aunque bromeó diciendo que el mayor obstáculo sería convencer a la madre del joven para tal empresa. Las risas que siguieron al comentario de José sirvieron como un breve alivio ante la densidad de los temas tratados. Sin embargo, el peso de la realidad no tardó en regresar. Al día siguiente, el grupo volvió a reunirse con Mordón, cuya figura física fue descrita con detalle. Un hombre magro, de edad avanzada pero con una fuerza latente en sus hombros y brazos, y unos ojos azul acincentado que parecían penetrar hasta el fondo de las almas. Su magnetismo era tal que nadie que estuviera cerca de él podía olvidarlo.
La conversación se tornó hacia el futuro de las tierras europeas, en ese entonces disputadas por el poder de Roma y la resistencia de los pueblos celtas y germanos. Dolman, una de las integrantes del grupo druídico, planteó la pregunta sobre qué podía esperarse para el futuro. La respuesta de Mordón fue cautelosa y teñida de una sabiduría pragmática. No había mucho que esperar en el corto plazo, más allá de la esperanza de que los gobernantes optaran por la concordia. El anciano reflexionó sobre cómo la influencia de los sabios sobre los reyes parecía ser tan insignificante como el canto de un pájaro frente a una tempestad. Mordón mencionó al príncipe Siddhartha, quien, sin referirse a dioses, logró influir en un emperador siglos después, convirtiéndolo en un modelo de gobernanza que aún no se conocía en Occidente. La conversación giraba ahora en torno a la incapacidad de las estructuras de poder humano para encarnar la luz espiritual. El joven viajero permanecía en silencio, observando la escena con una madurez que inquietaba a los presentes. Cuando finalmente fue invitado a hablar, su diagnóstico fue crudo. Ningún pueblo de los que conocía, incluido el suyo propio, estaba calificado por su rectitud moral para ejercer el mando sobre los demás. Esta declaración elevó la presión en la gruta, pues sugería que el futuro de la humanidad no dependía de imperios ni de victorias militares, sino de una transformación interior que aún parecía estar muy lejos de concretarse. En el punto culminante de la tarde, el joven viajero ofreció una de sus reflexiones más impactantes sobre el futuro y la moralidad. Explicó que antes de que ocurriera lo que los profetas llamaban el juicio final, la separación de los buenos y los malos, no se verían ejemplos loables de liderazgo en la tierra, salvo casos aislados. Con una precisión conceptual asombrosa, el joven propuso una reinterpretación de los términos antiguos. Sustituiría buenos por esclarecidos y despiertos, y malos por ignorantes y manipuladores. Esta redefinición quitaba el peso del juicio moralista y lo colocaba en el nivel de la conciencia y la evolución espiritual. Mordón, captando la profundidad del mensaje, señaló que la humanidad siempre había trabajado en la desfragmentación, dividiéndose en tribus, sectas y naciones, alimentando un individualismo disfrazado de pluralidad. El joven viajero entonces planteó la pregunta fundamental: si no es el amor lo que une a las personas, ¿qué otra cosa podría mantenerlas en armonía? El clímax llegó cuando Mordón cuestionó la viabilidad del testimonio del joven. Le preguntó directamente si contaba con el apoyo del Dios de su pueblo para sembrar una doctrina basada en el amor y el yugo suave, dado que ese Dios siempre había actuado a través del temor, la disciplina y la obediencia. Fue un momento de tensión suprema. El druida estaba señalando la aparente contradicción entre la misión del joven y la tradición religiosa en la que había nacido. El joven no respondió de inmediato. El silencio en la gruta era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Finalmente, el muchacho admitió que todavía carecía de una comprensión completa sobre todo lo que le esperaba en el mundo, pero afirmó su confianza plena en el Padre que lo había enviado. Al hacerlo, estableció una distinción clara. Actuaba en nombre del Padre amantísimo, aunque estuviera sometido a los esfuerzos del administrador local. Esta declaración fue el punto de inflexión definitivo. El joven no estaba allí para reformar una religión, sino para manifestar una realidad espiritual que la trascendía por completo. La claridad de su propósito, a pesar de las incertidumbres humanas, transformó la percepción de todos los presentes, marcando el nacimiento de una nueva comprensión sobre el papel del amor como la única fuerza revolucionaria verdadera. El eco de las palabras del joven viajero pareció vibrar en las paredes de la gruta mucho después de que terminara de hablar. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de una plenitud abrumadora. Los druidas presentes se miraban entre sí,
tratando de asimilar la idea de que la disciplina y el temor, las herramientas básicas de la espiritualidad que conocían, estaban siendo superadas por un concepto tan simple y a la vez tan radical como el amor desinteresado. La atmósfera emocional cambió de la tensión del debate a una especie de asombro reverencial. José de Arimatea, que siempre había visto la religión como un conjunto de deberes y tradiciones, comenzó a vislumbrar un horizonte donde la libertad espiritual era posible. La revelación de que incluso las deidades conocidas trabajaban bajo el ala de un Padre amantísimo, aún mayor, proporcionó un alivio inmenso a las almas presentes. Era como si el universo se hubiera vuelto, de repente, un lugar mucho más acogedor y paternal. Mordón, por su parte, sentía que su larga búsqueda de sentido encontraba finalmente un puerto seguro en la presencia de aquel joven. El anciano entendió que las chispas de luz que había intentado traer de Bearata no necesitaban ser importadas como conocimientos externos, sino que estaban siendo encarnadas en ese mismo momento ante sus ojos. El peso de la responsabilidad que recaía sobre los hombros del muchacho se hizo evidente para todos. La más lenta de las revoluciones requeriría un sacrificio y una paciencia que pocos seres humanos podrían imaginar. Hubo un momento de espacio, un respiro colectivo en el que los presentes simplemente contemplaron la vista desde la entrada de la gruta. El verde infinito del valle y los riachos que corrían como venas de vida hacia el horizonte. Esa belleza natural parecía ahora un reflejo directo de la bondad del Padre amantísimo de la que el joven había hablado. La transición hacia el final de la jornada comenzó a sentirse en el aire. El sol ya se ocultaba por completo, dejando paso a una penumbra suave que invitaba a la introspección. Las consecuencias de lo dicho empezaban a asentarse en el corazón de cada uno, preparándolos para la inevitable despedida, pero con la certeza de que nada volvería a ser igual en su comprensión de lo divino y lo humano. La resolución de este encuentro no vino de grandes promesas externas, sino de una transformación interna visible en los rostros de quienes allí estuvieron. José y el joven se prepararon para el corto trayecto de regreso al poblado cercano, pero el lazo que se había formado con Mordón y los druidas era ahora indisoluble. La lección central que emergió de este diálogo fue que la verdadera espiritualidad no se encuentra en la dominación ni en el aislamiento, sino en la capacidad de ser una flor de loto en medio de las condiciones difíciles del mundo terrenal. El joven viajero había demostrado que el conocimiento de las tradiciones lejanas, como las de Krishna o Siddhartha, no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para comprender la universalidad del amor divino. La quietud del atardecer en la montaña simbolizaba el asentamiento de estas verdades en el alma de los personajes. El joven, a pesar de su inmensa sabiduría, seguía mostrándose como un aprendiz de la vida, alguien que en su forma humana aceptaba el desafío de descubrirse a sí mismo paso a paso. Esta humanidad compartida fue lo que permitió que José y los druidas se sintieran identificados con su mensaje. La transformación más profunda fue la de José de Arimatea, quien pasó de ser un observador curioso a ser un protector consciente de una semilla espiritual que apenas comenzaba a germinar. La resolución también trajo una nueva perspectiva sobre el Dios de su pueblo. Ya no lo veían como un juez severo e implacable, sino como un colaborador en un proceso evolutivo mucho más grande. La transición hacia el cierre de la jornada fue natural y fluida. Se despidieron no con la tristeza de quien se marcha, sino con la gratitud de quien ha recibido un regalo invaluable. Las palabras de Mordón sobre el fracaso de su propio pueblo ya no sonaban como una derrota, sino como una preparación necesaria para la llegada de una luz más pura. El camino de descenso de la montaña fue recorrido en un silencio meditativo, mientras cada uno de los viajeros guardaba en lo más profundo de su ser las chispas de esa luz que, según las promesas del joven,
algún día iluminaría a toda la humanidad. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido en la Gruta del Druida, se hace evidente que el encuentro fue una síntesis de la historia espiritual del mundo conocido. Los hilos de la tradición patriarcal, la sabiduría contemplativa de Oriente y la incipiente doctrina del amor se entrelazaron en una sola narrativa de redención. El significado temático de este capítulo de la vida del joven viajero reside en la superación de las fronteras religiosas y geográficas. Bearata, Alejandría y las montañas europeas dejaron de ser lugares aislados para convertirse en puntos de una misma red de luz. La figura de Mordón representa la culminación de la búsqueda humana a través de la experiencia y el viaje, mientras que el joven representa la irrupción de lo eterno en lo cotidiano. La gran enseñanza es que el Padre Amantísimo no es una propiedad exclusiva de un pueblo o una doctrina, sino la realidad última que sustenta todas las formas de existencia. La lenta revolución de la que habló el joven es, en esencia, el proceso de despertar de la conciencia humana a su propia soberanía espiritual. Se comprendió que el futuro de la humanidad no depende de los reyes ni de los imperios, sino de los esclarecidos que logran actuar con rectitud moral independientemente de las circunstancias externas. La filosofía que emergió de la montaña europea fue una de unidad y esperanza. A pesar de la ignorancia y la manipulación que a menudo dominan la escena humana, existe un diseño superior que trabaja incansablemente por la unión de todos los seres con su origen divino. La conversación entre el druida y el joven nos recuerda que el amor es el único lenguaje que puede armonizar las partes fragmentadas de la familia humana. Esta síntesis prepara el terreno para la reflexión final, dejando al oyente con la idea de que cada individuo tiene el potencial de ser un trabajador del Padre, contribuyendo a la arquitectura de un reino que empieza en el corazón y se expande hacia el infinito. Finalmente, el encuentro en la montaña nos deja un legado de claridad y contemplación profunda. La historia de Mordón, José y el joven viajero es un recordatorio de que la verdad espiritual es universal y trasciende las etiquetas impuestas por los hombres. La lección más poderosa es que el camino hacia la unión con lo divino no pasa necesariamente por el rigor de las leyes o la acumulación de misterios antiguos, sino por la simplicidad de un corazón amoroso y una voluntad alineada con el bien superior. Al despedirse, el abrazo de los tres hombres simbolizó la unión de diferentes caminos que convergen en un mismo punto: el reconocimiento de la fraternidad universal bajo el amparo de un Padre que es pura benevolencia. El joven nos enseñó que la verdadera autoridad espiritual nace de la humildad y de la disposición de dar sin esperar recibir. Un principio que sigue siendo el faro más brillante para una humanidad que a menudo se pierde en las sombras del egoísmo y la división. La invitación que queda resonando es la de buscar nuestra propia soberanía espiritual, aprendiendo a sublimar nuestros pensamientos y emociones cotidianas para permitir que nuestra naturaleza superior desabroche. Al igual que la flor de loto, estamos llamados a florecer en medio de las dificultades, convirtiendo el charco de la existencia en un jardín de virtudes. El mensaje final es uno de confianza absoluta en el amor como motor de la evolución, un amor que nos atrae inevitablemente hacia nuestra morada celestial, como niños que regresan al hogar. Al cerrar este relato, la imagen que persiste es la de esos tres hombres singulares, unidos por un entendimiento que el mundo aún no estaba listo para comprender del todo, pero que ellos sembraron con cuidado para que las generaciones futuras pudieran cosechar sus frutos. Que la paz y la sabiduría compartidas en aquella gruta de montaña encuentren un eco en cada alma que busca su propio camino hacia la luz, recordándonos que, al final, el único imperio que perdura es el del amor.